Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Segunda parte. Construcción. Capítulo 10. La etapa constructiva de 1938. 1. Raúl Pérez en Warisata. Retomando el hilo de mi historia, debo manifestar que, a mi retorno del Oriente, estuve unos 10 días en cama, sin poder asistir a mi oficina, de suerte que los asuntos los despachaba en el hogar, donde me asistían los doctores Plaza y Alexandrovich, este último especialista en enfermedades de la piel. Arturo Plaza me atendía con una solicitud por la que nunca he de estarle lo bastante agradecido. Personalmente me llevó a las termas de Urmiri, aún con prejuicio de sus intereses profesionales. Y como él, muchas personas generosas me dieron aliento y estimularon la continuación de mi obra. Entre ellas se cuenta la figura inmensa, plena de sabiduría, de Gamaliel Churata, el másculo poeta de Orcopata, cuya pluma tan llena de encanto y vigor dio páginas inolvidables en defensa de Warisata. Noble amigo este redivivo a Mauta de los viejos tiempos. Hombres como él me permitieron proseguir mis trabajos, a pesar de los innúmeros ataques de que era objeto. Mi título era el ladrón, según lo cual había amasado ingente fortuna con la escuela. A tal grado llegó esta campaña, que mi madre llegó a preguntarme un día: «Hijo, dime la verdad, ¿has tomado indebidamente fondos que no te corresponden?» «No, mamita», le respondí, «yo no manejo fondos del gobierno porque nunca me los han dado. Ya sabes cómo he levantado Warisata con mi propio dinero». Y oído esto, la viejecita salió de mi habitación a paso ligero, despejada aquella duda que la maldad humana había logrado hincar en su espíritu. Así calumniado, enfermo, empobrecido, tuve que seguir mi camino. Fue recién en abril de 1938 que se fundó el núcleo de Sehuecani, Caquingora, al que me he referido anteriormente. Como se recordará, fue ubicado primero en Tarucachi, trasladado después a Curahuara, posteriormente a las inhóspitas zonas de Caquingora. Todo por determinación inconsulta y oficiosa del empleado que más tarde sería el oficial mayor de asuntos indígenas. Finalmente lo llevé a Sehuecani, comunidad próxima a Caquingora y que ofrecía condiciones muy favorables para el desarrollo de un núcleo. Sus indiadas resultaron ser de las más fervorosas para el movimiento educacional del campo, y calladamente realizaron un trabajo de primer orden. Sería inútil describir estos trabajos, bastará decir que los indios, ganados completamente por la nueva emoción que sacudía a los Ayllus, hicieron obra similar a la de Warisata y Jesús de Machaca, levantando su escuela central, monumento en la fría pampa y casi sin el auxilio del Estado. También allí afloraban las nuevas corrientes conmoviendo la vida del indio desde sus más profundos estratos. El hombre que supo llevar adelante esta empresa fue el director Julio Villalobos. A principios de 1938 logramos la cooperación de dos personalidades de gran valía. Se trataba de Eduardo Arce Loureiro y Alipio Valencia Vega. El primero, maestro y sociólogo, ha realizado hace pocos años en Aroma, Santa Cruz, un interesante ensayo de colonización con poblaciones trasladadas de los valles de Cochabamba, modalidad nueva que sería, en cierto modo, complementaria de nuestro sistema nuclear, puesto que recoge las enseñanzas de los mitimaes incaicos. Arce Loureiro es una de las mentalidades más lúcidas de Bolivia. Como inspector general de nuestras escuelas, presentó informes que tienen el valor de verdaderas monografías. Nada se le escapaba a su poder de observación y sentido analítico. Sin embargo, no vemos que el país aproveche de las cualidades de ese hombre de talento superior, el cual, desde hace años, trabaja en el extranjero. Valencia Vega, periodista veterano, escritor insobornable, fue nombrado secretario en nuestra oficina. Y entre ambos, además de Fernando Loaiza Beltrán, dieron gran brillo a nuestro accionar, con lo que pudimos responder a pie firme a todos los ataques. Entretanto, quedaba pendiente el problema de la dirección de Warisata, que hube de resolver llevando allá a Raúl Pérez, director de Caixa D. En esta última quedó nombrado como director otro maestro que, a pesar de sus dotes, no tuvo suerte en su labor por una serie de circunstancias. Raúl Pérez encontró en Warisata un amplio campo para la realización de todos sus ideales.
trabajador prodigioso. Se le debe las obras más importantes y de mayor esfuerzo realizadas en ese núcleo desde que lo dejé en 1937. Una rápida enumeración nos permitirá darnos cuenta de sus extensas actividades. Raúl Pérez levantó toda la estructura de piedra tallada del Pabellón México, sobre el zócalo o planta baja que yo había dejado. Aquella labor comprende arcadas, escalinatas, portadas, envigado y parte de la techumbre de teja. Bajo su dirección trabajaron los artistas Manuel Fuentes Lira, José Otto y Víctor Otto, estos últimos padre e hijo, especialistas en la talla de piedra. Los tres ejecutaron las monumentales portadas del pabellón así como los pumas y serpientes aztecas tallados en la escalinata principal. Se trata de una obra que marca época en los anales del arte boliviano. Fuentes Lira realizó también, con la colaboración de alumnos y siempre bajo la inspiración de Raúl Pérez, las maravillosas puertas de roble del pabellón. Raúl Pérez levantó asimismo la estructura de dos grandes edificios, hoy destruidos, que con los nombres de pabellones Perú y Colombia, estaban destinados a salas de internado. Instaló una fábrica de tejas, cuya maquinaria fue traída de Alemania, así como dos hornos de gran capacidad para tejas y ladrillos. Instaló el servicio de agua potable con un tanque de almacenamiento sobre base granítica. Sustituyó los antiguos pozos ciegos con una excelente instalación sanitaria e higiénica con duchas y desagües. Construyó establos destinados a ganado lanar y porcino. Impulsó los trabajos agrícolas cuyo desarrollo permitió el sostenimiento de unos 100 alumnos internos aparte de los 50 becados por el Estado. Plantó cerca de 2.000 arbolitos de eucalipto, ciprés y pino. Construyó canchas de fútbol y básquetbol, levantó los edificios de varias escuelas seccionales, y en fin, realizó una obra realmente gigantesca que, como dice el profesor mexicano Adolfo Velasco, solo viéndola puede uno darse idea de ella. En otros aspectos, Raúl Pérez hizo prevalecer en todo su vigor el pensamiento del indio a través del Parlamento Amauta. Defendió a la escuela con gran valor y talento poniendo a raya a todos nuestros enemigos. Bajo su dirección la sección normal formó a los primeros maestros indios preparados en educación integral, denominada hoy educación fundamental, y al primer grupo de maestros de taller. Bajo su impulso, la Comisión de Educación del Núcleo realizó trabajos importantísimos de divulgación que se extendieron primero a las seccionales y luego a otros núcleos. Creó brigadas culturales y escuelas elementales a las que llevó todo un arsenal de equipo y enseñanzas. Dio recursos para la publicación del Boletín de Guarizata. Fundado por Carlos Salazar, vivaz órgano periodístico de la escuela, impulsó el folclore y las artes en todas sus manifestaciones. No menos importante fue la fundación, en su tiempo, de los clubes escolares surgidos de la propia emulación de niños y maestros, y que bien merecen unas palabras aparte. Actualmente 1961 existen en educación fundamental una suerte de clubes, de carácter obligatorio, con los que trata de fomentarse el espíritu de compañerismo y solidaridad. Pero en Guarizata aquellos clubes surgieron espontáneamente, precisamente como manifestación de ese espíritu, y acabaron por ser el complemento necesario de la educación escolar. Eran el Club Cantuta, el Club Juárez y el Club Ollanta, y se organizaban con todas las de la ley. Su propósito inicial fue el fomento del deporte, pero luego dieron lugar a una serie de notables actividades extraaula. Así, las muchachas, socias de los clubes, se ocupaban de coser los uniformes, otros llevaban las cuentas, y con toda seriedad, algunos, por su cuenta, estaban trazando cimientos para levantar sus propios locales. A todo se atrevían estos chicos. Sesionaban con toda formalidad, llegaron a componer sus propias canciones. No había alumno que no supiera jugar ajedrez, y el visitante solía encontrar siempre 2 o 3 parejas, en corredores o jardines, embebidos en gambitos, jaques y mates. Fuera de las competencias o campeonatos que daban lugar a lucidos espectáculos con 30 o 40 tableros, todos de manufactura autóctona. Raúl Pérez, que en su tiempo fue destacado ajedrecista, dio un par de veces unas simultáneas que dieron mucho que hablar en la sociedad nativa. Cuando llegó el desastre, los clubes estaban en pleno florecimiento, y ya trataban de afiliar a los padres de familia para lo que desplegaban todos los medios de propaganda imaginables. Hay que decir que en estas sociedades formaban por igual maestros y alumnos. El Cantuta tenía una mayoría de profesores, el Juárez lo tenía de alumnos normalistas, y el Ollanta de los menores.
hasta los capapolleras tomaban partido, y en las competencias futbolísticas las barras eran entusiastas y estimulaban a sus favoritos con toda clase de burras indígenas. En los tiempos de Raúl Pérez el alumnado empezó a modernizar su indumentaria como resultado espontáneo de su nuevo espíritu. Algunas muchachas, que esperaban especializarse en asistencia social, aparecieron un día con las pichicas, trenzas, recortadas y peinadas con melena. Hay que considerar que antes de Warisata, las muchachas indias jamás hubieran permitido que las tijeras tuviesen nada que ver con sus largas cabelleras. Era hasta un signo de mala índole. Pero ahora a nadie le extrañó que ellas también asistieran a la peluquería. Claro que en ello influyó mucho el grácil aspecto que ofrecían algunas chicas venidas de Giza, donde la melena ya era un uso corriente desde hacía muchos años. A tal punto llegó este afán de modernidad, que, quizá exagerando un poco la nota, algunas niñas aparecieron usando zapatillas de taco alto, poco apropiadas, claro está, para la vida en el campo, pero que les daba ocasión para lucir la vestimenta dominguera en competencia con los varones, de pantalón planchado y corbata, que rondaban por ahí muy futres. ¿Qué le hemos de hacer? Ese espectáculo demostraba que en aquellos cráneos bullía una mente ansiosa de progreso, y al pensar que, sin la escuela, todos esos muchachos hubieran sido siervos o esclavos sin un atisbo de ventura, no podía menos de justificar tales extremos. Y había que ver cómo, en reuniones que se hacían alrededor del piano, chicos y chicas bailaban el tango o el vals, invitando el galán a la dama ni más ni menos que en las recepciones de la juventud paceña. Pero, eso sí, sin abandonar ni un instante su tradición vernácula, indigenista, ya que habían muchos conjuntos de tarque, pinquillos o zampoñas cuyas melodías se escuchaban por las tardes. Así crecía el espíritu en Warisata bajo el genio tutelar de Raúl Pérez. La raza vencida y doblegada ya no se veía más por allá. Para entonces, Warisata cobijaba a alumnos internos provenientes de Caiza de Talina, Jesús de Machaca, Caquiaviri y Giza, cada grupo aportando un distinto genio, pero todos llenos de voluntad y de unción. Lástima grande que, en tanto Raúl Pérez realizaba obra tan admirable, la escuela de su creación, Caiza, se venía abajo. Pero ese es otro asunto, que relataré a su debido tiempo. 2. En camioneta por todos los confines. El espectáculo que ofrecía la Escuela Indigenal de Bolivia era óptimo. Podía yo estar satisfecho de los resultados logrados, a pesar de los infaltables aspectos negativos que toda obra de esta clase presenta. Mis colaboradores, en su mayor parte, trabajaban como yo esperaba de ello, y por eso tengo que decir nuevamente que no hay maestro en América Hispana que se iguale al maestro boliviano. Pero no todo eran rosas. Al lado de tanto empuje y de tanto sacrificio, se sentía el avance persistente, inexorable, de la reacción feudal, ocupando posiciones cada vez más estratégicas para acercarnos y destruirnos. Prensa, radios, juzgados, prefecturas, subprefecturas, reparticiones administrativas, en todas partes se planteaba el conflicto histórico, terrateniente versus campesino, gamonal versus escuela. Mas no cederíamos sin lucha, y en tanto hubiera fuerza continuaríamos trabajando. Mi espalda continuaba llagada y los pies no podían sostenerme aún. En esas condiciones me eché a rodar por el territorio de la República, en una camioneta adquirida con los fondos de la colecta. Mi chofer continuó siendo David García, el infatigable volante barisateño, pues sabía que a su lado no tendría que preocuparme ni del aspecto técnico de la gira. García era capaz de reparar un vehículo aún en pleno desierto ni de mi propia seguridad personal y de mi bienestar. Tanto confiaba en ese grande amigo. El viaje duró 2 meses. Todos los días nos levantábamos a las 4 de la mañana. Hasta las 5 García me daba en la llaga aplicaciones del ungüento que me había recetado el doctor Alexandrovich. La curación de los pies la atendía yo mismo. Y así recorrimos la mayor parte del territorio patrio, lo que me hubiera sido difícil sin la abnegación de García, cuyo desinterés era tan grande que ni siquiera se le ocurrió cobrar los viáticos que en justicia le correspondían. Yo, como de costumbre, tampoco los cobré. El viaje no le costó un centavo al erario. Ni siquiera en lo que concierne a la gasolina. 17. Recorrimos Talina, en la frontera argentina, Giza, en la de Chile, Canasmoro en Tarija, Caiza y Alcatullo en Potosí, San Lucas y Mojocoya en Chuquisaca, Vacas y Clisa en Cochabamba, para terminar en San Antonio del Parapetí, frontera con el Paraguay.
Pero asimismo tuve oportunidad de conocer escuelas fiscales en todo el ámbito del territorio, palpando el bárbaro olvido en que están sumidas, y muchas veces no precisamente por falta de recursos, sino por la indolencia del normalismo que había asumido la dirección de la educación nacional. ¡Qué contraste con nuestras escuelas! En estas, todo era orden, limpieza y honradez. En aquellas, campeaba la molicie, la irresponsabilidad, la falta de cualquier ideal alentador, con poquísimas excepciones. He de relatar en esta ocasión mi visita a San Antonio del Parapetí, núcleo situado en la frontera oriental del país. La escuela estaba dirigida por Enrique Quintela, un normalista de Sucre, como ya dije en otra oportunidad, y que como tal, era una excepción, lo colaboraba su esposa, Adela Vaca Diez, y un equipo de maestros que ellos mismos habían formado. En este núcleo se interpretaba con fidelidad el sentido de la doctrina forjada en Guarizata. El estatuto no solo era conocido, sino que se lo cumplía y acataba teniendo en cuenta que no era un conjunto de normas rígidas y tiránicas, sino, al contrario, un instrumento para la acción. Tanto más pujante cuanto más valiera el elemento humano que lo llevaba a cabo. Y debo decir de Quintela era un maestro de primer orden, consciente de la gran responsabilidad que tenía. Es preciso recordar que los maestros del núcleo del Parapetí, así como los de las escuelas situadas en otras fronteras, realizaban una verdadera obra de bolivianidad al reincorporar a la nación territorios a donde no había llegado casi nunca la influencia patria, con lo que la escuela indigenal asumía también la función de resguardo fronterizo, de soberanía y de custodia. Obra generalmente ignorada pero que estoy seguro ha sido de alta trascendencia, a pesar de no haber contado con recursos económicos apropiados ni haber sido respaldada por una actitud constructiva de los gobiernos. Recuerdo en este sentido cómo fundamos el núcleo de Yizá, frontera con Chile, la escuelita de Murmuntani. A pesar de que contaba únicamente con 8 alumnos, un pedagogo nos hubiera criticado su creación. Pero más allá de las finalidades escolares, sabíamos que esa escuelita iba a ser una atalaya. Un puesto de centinela en regiones donde nuestra soberanía no está garantizada. Y esa escuelita, como otras, ha subsistido y ha cumplido el papel que le habíamos señalado. En San Antonio del Parapetí, sede de una antigua misión franciscana, encontré vestigios de la obra conversora de los frailes, la que, como he dicho, era un serio antecedente para nuestra propia acción, pues nos había demostrado concluyentemente cómo el hombre de la selva y de la llanura era apto para el progreso y la civilización. La obra de Quintela venía a confirmar este concepto, y por muchos signos adquirió el sello de la grandeza y del máximo empuje. La región carecía de agua, había que hacer el milagro de proveer de ella a sus habitantes. Como cuestión previa, Quintela enseñó a fabricar ladrillos, procediendo luego a la apertura de un pozo que, a medida que se profundizaba, iba siendo revestido con aquellos, según el conocido procedimiento. Recién a los 50 metros encontró agua, con gran alborozo de los indios que habían venido haciendo la apertura del hoyo dudando un poco de los resultados. Ya se ve que lo que hacían en la escuela mexicana de Izmiquilpan no era nada nuevo para nosotros. Después de esto, Quintela levantó aulas, instaló talleres, fomentó la producción industrial y agraria, impuso normas de sanidad e higiene y todo lo que era la práctica de educación campesina. El proyecto principal, para una política de expansión agropecuaria, consistió en la captación de aguas del río Parapetí, que corre a unos 6 kilómetros de distancia, para regar los extensos campos que habrían de constituir la granja estatal donde se combinaría la propiedad individual con la colectiva, conforme a lo estipulado por el reglamento. En San Antonio del Parapetí pude apreciar una vez más las grandes aptitudes del hombre de la selva para la industria manual. Admiré los primorosos tejidos hechos a mano con fina labor en hilo de primera calidad, objetos de uso práctico como canastas, maletas y otros artículos de paja, una variedad de instrumentos de agricultura y labranza salidos de los talleres de la escuela, muebles y objetos de finísima madera, etc. La actividad del núcleo era, de ese modo, múltiple y continua. La esposa del apóstol era el ángel tutelar de aquellas gentes y se ocupaba sobre todo de los aspectos sociales y de economía doméstica. Bella labor. Ambos maestros, con sus pocos colaboradores, habían despertado grandísimo interés en los indios, y su labor fue fecunda y sacrificada como pocas. En este aspecto, Quintela trabajó hasta límites heroicos. Tiempo después salía del núcleo, casi inválido, casi ciego,
conducido apenas por su esposa, y no únicamente víctima de la enfermedad, sino también de la maldad y estupidez humanas que también se ensañaron con esa obra ejemplar. Pues bien, la visita a San Antonio del Parapetí tuvo un resultado excelente, y en lo que a mi persona se refiere, encontré allá lo que la ciencia médica de la paz no había podido darme. En efecto, la señora de Quintela me proporcionó una pomada, preparada en una de las misiones franciscanas, con la cual sané en 30 días de mi rebelde afección cutánea. Al llegar a La Paz estaba completamente restablecido. 3. Exploraciones extraindigenales. En este viaje creí necesario visitar algunas misiones que se hallaban a cargo de frailes franciscanos, a fin de percatarme de la labor que realizaban y explorar aquella zona selvática para ver si podíamos extender en ella nuestra acción social y escolar. De tal modo me hice presente en la misión de Boicobo, cercana a San Antonio. Se hallaba en completa decadencia y contaba apenas con 300 habitantes, de los cuales 50 eran niños en edad escolar que asistían a una escuelita desmantelada y desprovista de todo elemento que pudiera interesar a sus alumnos. El espectáculo era deprimente en sumo grado, y no pude menos que visitar al obispo de las misiones para requerirle la pronta reorganización de sus planteles. La escuelita en cuestión recibió una provisión del material escolar que llevaba en la camioneta precisamente para esos casos. Les obsequiamos también una bandera nacional y de esta manera el símbolo patrio flameó por primera vez en Boicobo. El profesorado me impresionó bien, parecía eficiente y abnegado, teniendo que trabajar en aquellas condiciones desventajosas y en una región carente de agua. Después me dirigí a la misión de Ivo, también dependiente de la misión franciscana. La encontré tan desmantelada como la anterior, hallándose a cargo de un sacerdote y 2 monjas, con un alumnado de 80 niñas y 40 niños. Distribuí material escolar, como lo hacía con todas las escuelitas que encontraba a lo largo de mi camino. A continuación recorrí en una longitud de 135 kilómetros la zona del Bajo Isosoc, región muy importante por sus nutridas poblaciones aborígenes, se encuentra a ambas márgenes del río Parapetí. En aquella oportunidad nos fue dado descubrir el deseo de esas poblaciones de incorporarse al movimiento de educación indigenal que se estaba operando en San Antonio, por lo que anotamos para el futuro la necesidad de crear un núcleo para ellas. Toda la región es realmente rica y solo espera el trabajo y el esfuerzo del hombre para alcanzar el progreso que es merecedora, siendo su elemento humano excelente, sano y de índole pacífica. Mi ruta me llevaba a Santa Cruz, pero en el trayecto quise conocer la ciudad de Valle Grande, capital de la provincia del mismo nombre, una de las zonas más densamente pobladas de Santa Cruz y sin duda de las más ricas por su comercio e industria. Su población escolar, integrada en su mayor parte por blancos y mestizos, es muy numerosa. Desviamos, pues, rumbo a esa capital y pronto estuvimos en ella, habiendo tenido la grata sorpresa de encontrarme con Marta Mendoza, que era directora de la Escuela Fiscal de Niñas. Marta Mendoza, hija de don Jaime Mendoza, el ilustre escritor boliviano, es heredera de las virtudes de su padre. Vivaz, amable, llena de energía, me habló con ese su peculiar y contagioso entusiasmo. Me llevó a su escuela para que me diera cuenta de su impresionante abandono. Los alumnos, fraccionados en 3 o 4 grupos, pasaban las horas de clase en diferentes locales ubicados a distancias apreciables unos de otros, sin que ninguno de esos recintos reuniera ni las condiciones más elementales de luz y ventilación. La oscuridad, el piso de tierra, los muros desnudos de revoque o empapelado, la carencia de servicios higiénicos, todo, en realidad, deprimía el espíritu. Mi sensibilidad quedó herida particularmente cuando Marta nos llevó a un sótano donde una cosa de 30 niños, hacinados, pasaban horas interminables y enervantes cuando el estado del tiempo impedía sustraerlos de aquella tortura llevándolos al aire libre. No contenta con mostrarme tanto desastre, me llevó a un local donde funcionaban me parece que 3 grados superiores. Era un edificio de 2 pisos que amenazaba ruina pronta. Su maderamen estaba tan apolillado que había llegado a un extremo grado de fragilidad, habiéndome prevenido una maestra que no me apoyara en el balcón si no quería dar con mis huesos en tierra. Directora y profesoras vivían en el perpetuo temor de que la casa se les desplomara encima, pero estaban desprovistas de recursos para solucionar problema tan difícil. Y sin embargo, la zona era tan rica en materiales de toda especie. Para colmo, ninguna de las aulas estaba provista de mobiliario escolar. Había algunos pupitres antediluvianos, jamás renovados,
y en una palabra, la niñez vallegrandina se educaba en condiciones tan precarias que daba miedo. Marta Mendoza, acongojada por aquella realidad dolorosa, me informó acerca de la existencia de fondos en el Tesoro Departamental de Santa Cruz, destinados precisamente a la adquisición de mobiliario y locales para su establecimiento, pero no había autoridad educacional que se interesara por cobrarlos y darles la aplicación correspondiente. Me pidió, por tanto, que yo hiciera la gestión necesaria, a ver si alguien salía de su molicie y trataba de salvar esas escuelas. Después de esta visita pasé a Samaipata, donde conocí las ruinas de la fortaleza incaica que se encuentra allá, y que según Roma, fue construida por un mitimae fronterizo. En esta localidad, capital de la segunda sección de Valle Grande, las escuelas se debatían en la misma miseria que en la capital, habiéndome pedido sus directores que interviniera en alguna forma para salvar el abandono de que eran víctimas, ya que las autoridades del ramo jamás se habían dignado a hacerles una visita. Llegados a Santa Cruz, nos encontramos nuevamente con Enrique Quintela, con quien debíamos adquirir madera para su núcleo. Para tal objeto fuimos a Worms, asiento de un gran aserradero, donde hallamos el material necesario a precios de verdadera ocasión. En aquella época el pie cuadrado no costaba más de 30 centavos. Hicimos, pues, el contrato, asegurando el material para construcciones y mobiliario. De vuelta en Santa Cruz, entrevisté al tesorero, para pedirle el pago de ya sumas destinadas a Valle Grande. Este funcionario me informó que en la tesorería no solamente estaban los fondos reclamados por Marta Mendoza, sino también iguales sumas destinadas a Samaipata y otras poblaciones. Me dio una lista de 15 localidades. Pero nadie se había presentado a Arecle, Marles, corriendo el riesgo de ser revertidas al Tesoro Nacional. Convinimos, pues, que el jefe de distrito escolar presentaría los presupuestos respectivos para el cobro e inversión de las sumas, con cargo de cuenta documentada. Dejé Santa Cruz. La campaña que me vi obligado a sostener al frente de los elementos de la destrucción, mi alejamiento del país y mi definitiva expulsión de educación indigenal, no me permitieron informarme si aquellos recursos habían sido invertidos de acuerdo a esos planes. En todo caso, yo había hecho lo posible para reparar esos males. Esta es la realidad boliviana en materia educacional. Los poderes públicos suelen prestarle atención, pero no existe el elemento necesario para llevar a la práctica planes y programas. La más completa indiferencia caracteriza a los jerarcas magisteriales, y por eso la Escuela Nacional está abandonada a su suerte, sin recursos y sin ideología, desmantelada y casi sin vida. Son muy pocos los espíritus electos en las filas del magisterio normalista que, como Marta Mendoza, se hubieran inquietado por mejorar las condiciones del escolar boliviano. Y al evocar a esos buenos maestros egresados de la Escuela Mater de Sucre, hallo los nombres de Ofelia Lizón, Ninfa Basadre, Carmen Rosa Cárdenas de Valls, Lola Seegers, Elena Estrada, Lola Solares, Josefina Goitia, Emilia Subieta, María Navarro, Flora Salinas. Y en cuanto a los varones, Saturnino Rodrigo, creador del Departamento de Educación Física, autor del primer programa del ramo, una obra llena de amenidad y ciencia, Ángel Chávez Ruiz, Alberto Navarro, Jesús Salinas, Victorino Vega, Salva, Dorre Villa, Guido Villa Gómez, Zenobio Gallardo Vega, Víctor Montoya. Muchos habrá, sin duda, entre los de las nuevas generaciones. Todos ellos merecen reconocimiento por su labor para no confundirlos con los otros. 4 personalidades de la nueva generación. Para citar algunos casos, de los muchos, en que se plasmó como viva realidad el genio de Guarizata, me bastará hablar de Máximo Bañuico, Celestino Saavedra, Casimiro Flores y Máximo Miguillanes. Bañuico llegó a la escuela a los 10 años de edad aproximadamente. Era el típico indiecito del Ayllu, descalzo, sin otro idioma que el aymara, vestido con la bayeta de la tierra, como todos los niños de la Pampa. Ya era un experto agricultor y conocía todos los secretos inherentes al oficio. No he de hacer su biografía. Solo quiero referirme a un aspecto de sus actividades. Apenas penetrado del alfabeto castellano, se puso a imitar nada menos que a don Antonio González Bravo, el arahuico de la Pampa. A los pocos años la muchachada barizateña apareció cantando una canción que no había sido escrita por el maestro, sino por el alumno. Se trataba de la Cusitica, la Pastorita, una versión del anhelo de la chica aymara para conocer la ciudad de La Paz. ¿Acaso, gramaticalmente hablando en gramática vernácula, tenga algunas fallas?
pero he ahí al jovenzuelo poniéndole letra a la música autóctona, composición que desde entonces pasó a formar la pieza favorita del extenso repertorio barisateño. Se trata, ciertamente, de una canción en la que fluye la mágica ternura de la tierra, y fue escuchada por cuantos fueron a visitarnos a la escuela. Era algo así como el plato fuerte con que querían lucirse los muchachos. Sin embargo, quizás se piense que hacer una canción, si bien es una proeza tratándose de un indio, no constituye prueba alguna de carácter general, pero el caso es que Bañuico reincidió y escribió el Illampu, un cuyagua. La cusitica es un guaño, en el que dice cómo la escuela se asemeja a la montaña. Y si ésta fluye a arroyuelos vivificantes y da nombre a todo ser viviente, aquella nutre los espíritus de las gentes, etc. Su estructura es mucho más sólida que la del cusitica, las imágenes son exactas y precisas, las metáforas brillantes a la par que dulces. Illampu pampanacana yakiri. Tacpacha la conaca suti. Barila cóndor malcu. Teik toquetabak jununti. Illampu suma a. Jancota huilá amistuski. Toda una pieza literaria. Pues bien, como ambas canciones tuvieran extensa resonancia, Bañuico se introdujo de cabeza en el maravilloso mundo que había descubierto, y las poesías brotaron una tras otra. En 1940 llegaban a 12 composiciones, todas aplicadas a melodías autóctonas. Estimo inútil hacer consideraciones respecto a la importancia que para nuestra obra tenía esta revelación. El hecho habla por sí solo. Sin embargo, relataré lo que después le aconteció a Bañuico. Caída nuestra escuela en manos del Consejo Nacional de Educación, Bañuico, como otros muchachos leales a la causa, fue expulsado y perseguido, no sin haber sido objeto de burlas y sarcasmos sangrientos. Una vez lo vi, y poco después también lo vio Carlos Salazar, en una esquina de la calle Yemani, convertido el dulce poeta en varita de tránsito, humillado y abatido hasta la muerte. He ahí lo que hacían los gamonales del intelecto, los sórdidos jerarcas de la escuela boliviana. Para ellos, Bañuico era un indio, y como a indio había que tratarlo, sin detenerse ni un instante a valorar las excelencias de ese espíritu tierno y delicado. Bañuico volvió a su Ayllu y se dedicó a la labranza de la tierra. Y cuando lo visitamos, 20 años después, pensando encontrar la ruina de un hombre, he aquí que se nos aparece Bañuico, para el que no había pasado el tiempo, vigoroso y alegre como antaño, y haciendo versos. Aunque ahora carecía de público, había continuado escribiendo para sí, másculo artista que veía lo relativo de la fama y de la popularidad, y que no se cuidaba de sus seducciones. Ya tenía algo así como 40 poesías. El segundo hombre de este capítulo es Celestino Saavedra. Es un colla nacido en Yizá, en la frontera chilena, y como todos sus paisanos, conocía la mayor parte de los usos modernos, idioma castellano, vestimenta, alimentación. Llegó a Guarizata después de haber prestado su servicio militar y concurrido a la campaña del Chaco. Era, pues, un hombre hecho y derecho. Solo que en Saavedra había cualidades insospechadas de lealtad, empuje e inteligencia. Se sorbió las enseñanzas con facilidad y se tituló maestro indigenista, con la misma facilidad con que años más tarde, en Pátzcuaro, México, llegó a ser el primer alumno entre varias decenas de becarios de todo el continente. Saavedra no se desclasó como tantos otros. Había nacido con ese temperamento típico del luchador, del hombre destinado a servir a la sociedad renunciando a toda ventaja personal. ¿Cuántas escuelas habrá edificado este menudo líder aymara? El ámbito de sus actividades abarca varias provincias occidentales del yermo altiplánico, y en todas partes Saavedra puso el sello de su valor y de su honradez para el trabajo. Fue el primer director indio que tuvimos en educación indigenal, creo haberlo dicho, y condujo al núcleo de Yizá, con verdadero brillo, aplicando con la máxima eficiencia las doctrinas barisateñas. Similar biografía tiene Casimiro Flores, al que le eran familiares todos los aspectos de la educación fundamental. Viajó a Estados Unidos, aprendió el inglés y se nutrió de la cultura occidental con verdadera hambre de conocimientos, no para encallar, luego, en la burocracia educacional, sino para continuar luchando por el indio en su mismo medio. El caso de Máximo Miguillanes es algo distinto, por el hecho de que no fue alumno, lo que no impide que sea asimismo un neto producto de la escuela. Este hombre fue en Yizá lo que Avelino Siñani en Guarizata, amalgama de valor, constancia y energía hasta el máximo grado. Saavedra,
Flores y Miguillanes fueron el trío que logró mantener vivo el espíritu en Yizá, mientras en los demás núcleos todo era negado y destrozado. De ese modo se ha conservado Yizá como el único que, en la actualidad, muestra en toda su potencia las virtudes aymaras, y para apreciar su extraordinario desarrollo, bastará saber que allá todo lo hace el indio, como podemos ver por la siguiente lista de funcionarios de 1950. Subprefecto Manuel Mamani. Corregidor Hipólito Vilca. Intendente de Policía Máximo Miguillanes. Carabineros Timoteo Lutino y Julio Ayaviri. Alcalde Municipal Hipólito Flores. Presidente del Consejo Municipal Fidel Quispe. Tesorero Municipal Rufino Flores. Secretario Fortunato Lázaro. Notario Público Francisco Ticona. Autoridades tradicionales o comunales de 1950. Malcú Quirino Ayaviri. Gilacata de la Ilyu Hacha Celestino Apala. Gilacata de la Ilyu Hormillo Manuel Álvarez. Gilacata de la Ilyu Cohuana Modesto Ayaviri. Gilacata de la Ilyu Guanaque Eustaquio Lucas. Estos 4 ailyus componen la marca de Yizá, que no ha perdido ninguno de sus ancestrales elementos. 18. Cuerpo docente del núcleo en 1950. Celestino Saavedra, director. Casimiro Flores Ayaviri, profesor Escuela Central. Patricio Álvarez Carlo, profesor Escuela Central. Gilberto Velázquez, quechua, profesor Escuela Central. Felipe Vilca Vargas, profesor Escuela Central. Florentino Vilca, profesor higienista. Crisóstomo Lázaro, profesor agropecuario. Pablo Quiroga Quispe, profesor agropecuario y chofer. Antonia Mamani, cocinera internado. Seferino Lucas Caypa, maestro albañil. Eduardo Salinas, chileno, carpintero. Hipólito Quisbert, albañil. Gregorio Flores, maestro alfombrista. A esta lista se agregan los siguientes nombres de profesores de las escuelas elementales que, en número de 20, están esparcidas en las comunidades de la marca. Walter Lizarazú, mestizo, Venancio Vilches, Julio Ticona, Bonifacio García, Julio Vilca, Luciano Ticona, Constantino Ayaviri, Venancio Lutino, Laureano Flores, Pedro Miguillanes, Timoteo Guayani, Julio Rivera, Atanasio Lutino, José N. Apala, Cosme Quispe, Ángel López, Eduardo Villamonte, Hermenegildo Morales, Yolanda de Lizarazú, Lucio Castro Chila, Daniel Mamani, Odilón Flores y Primitivo Carlo. Ahora bien, esta lista no tendría para nosotros ningún interés si no fuera por el hecho de que todos, excepto los que hemos señalado expresamente con paréntesis, son indios aymaras, desde el subprefecto hasta el último profesor. Me dicen que en la actualidad ese hecho persiste, y es sin duda el factor que ha permitido que la escuela de Yizá sea, hoy en día, la herencia viva, más cabal y epopéyica de nuestra infortunada Warisata. He aquí la resurrección del indio y su incorporación a la nacionalidad. Los indios de Yizá son hoy ciudadanos plenamente responsables, trabajadores empeñados en mantener y defender ese lejano jirón patrio. Conviene anotar en este aspecto que los aymaras yiqueños comprendieron y llevaron a cabo la tarea de asegurar la frontera, tal como era nuestra primitiva intención al fundar un cordón de escuelitas que eran las avanzadas de la nacionalidad. Ya he mencionado en otro lugar de este libro a la escuelita de Murmuntani, situada a 1 kilómetro de la frontera, creada apenas con 8 alumnos, y que hoy está en pleno florecimiento.